Uno cuando mira con el tiempo hacia atrás dice, bueno, pero la Corte, ¿qué rol tenía antes? Bueno, o le dábamos tanta importancia a la Corte y pasaban los hechos nada más, y ahora estamos en otra era en la cual uno observa cómo la gente interpela lo que realiza la Corte y observamos realmente lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la verdad que no sé decirle. Por eso queríamos dialogar con un abogado constitucionalista de muchos años que ha transitado absolutamente de todo, que ha sido además integrante de la Convención Constituyente que reformó la Constitución en el año 94. Estamos hablando de Eduardo Barcesat. Un gusto poder escucharlo, Eduardo. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día para ustedes y la audiencia. Cuénteme, ¿cómo cuando observa estos movimientos de la Corte, las últimas resoluciones, especialmente esas que están vinculados al funcionamiento, diciendo, con 3 podemos funcionar bien? De otro lado, una disidencia mediática prácticamente, exacerbada, que uno no encuentra quizás en el corto plazo una disidencia con ese tenor o con ese tinte como la que plantea Lorenzetti. ¿Cómo tiene que ver cuando es desde la cabeza del poder que puede esperar para abajo, obviamente? ¿Cómo observa usted eso? Bueno, yo lo que veo es que aquello que debiera ser a la observancia, a la supremacía constitucional, la Corte Suprema no le presta atención. Y doy prueba de esto mencionando la anómala situación del decreto 70/2023, que fue el que trastornó la vida económica y provocó la estampida de precios y la desregulación económica más arbitraria de nuestra historia institucional, y que ahí la Corte se ha limitado a decir, bueno, esperemos que los poderes políticos se pronuncien. Y bueno, fíjense qué situación anómala. De un lado, el propio Poder Ejecutivo le dio la primera estocada a esa creación suya, el decreto 70, porque como estaba prevista su aprobación a través del tratamiento del texto primitivo de la ley bases, y ese proyecto fue retirado por el propio Poder Ejecutivo. Ahí tuvo la primera avería, es decir, el propio Poder Ejecutivo retira la norma que debería ratificar ese decreto. Y luego, el Senado de la Nación debate y obtiene un pronunciamiento muy valioso que declara la nulidad absoluta e insanable de ese decreto por apropiar funciones legislativas que le competen precisamente al Congreso de la Nación, y le produce la segunda avería. Y restaría una tercera que es casi ya impensable, que es el tema de la Cámara de Diputados, que con un manejo arbitrario, manifiestamente antijurídico, no lo pone en tratamiento. Y sigue perviviendo la norma más lesiva de la vida cotidiana del pueblo argentino. Bueno, la Corte, ¿qué ha dicho frente a esto? Porque hay numerosos planteos de inconstitucionalidad, sea total o total y parcial, que han llegado a su conocimiento y decisión, y dice, le corresponde a los poderes políticos pronunciarse. Bueno, claro. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en situación de anomia? De no poder decir categóricamente el decreto subsiste o el decreto ha sido anulado, que es lo que corresponde. Nulidad absoluta, insanable. Pero mientras tanto sigue produciendo efectos, es decir, las prestadoras de servicios de salud aumentan cuando quieren, en la proporción que quieren. Bueno, no voy a ejemplificar lo que todos sabemos y padecemos. Y de otro lado, es decir, aquello que no hace sinceramente a la estabilidad institucional ni afecta a la calidad de vida democrática, ingresa arbitrariamente a modificar lo que ha resuelto la ciudadanía de la provincia de Formosa en convención constituyente, convocada conforme el procedimiento y las autoridades previstas por la Constitución provincial previa a su reforma, y ingresa a enmendarle la plana a la voluntad del pueblo formoseño. Yo quiero aclarar que es muy debatible el tema de la reelección indefinida,
Lo único en que creo que todos los constitucionalistas y cientistas políticos estamos de acuerdo es que mientras haya regularidad electoral y libre expresión de la voluntad popular, es el pueblo el que decide qué quiere y a quién unge en el grado provincial de mayor responsabilidad, que es la gobernación. Pero no hay, repito, ningún tratado, texto que diga, mire, mejor no. Y además, si uno mira en el derecho comparado, y yo pongo el ejemplo que más debemos conocer todos, que es Alemania, Adenauer, la señora Angela Merkel, tuvieron 8 o 9 mandatos. Nadie pensó que eso era en desmedro de la democracia o al contrario. Son estadistas cuyo paso por la institucionalidad todos respetan, estén o no de acuerdo con sus decisiones, pero indudablemente gente de bien que obró conforme a derecho y creo yo que dio un gran impulso a la recuperación de la Alemania en la posguerra. Bueno, entonces pidamos sin hipocresía, porque además decirle los integrantes del Poder Judicial a un Poder Ejecutivo que renueva periódicamente y por voluntad popular, es decir, es representativo y es republicano, porque tiene mandato a término. El que no tiene ni representatividad ni republicano, porque no tiene mandato a término, que es el Poder Judicial, le dice, ustedes están lesionando el carácter republicano. Me parece de una hipocresía absoluta y deleznable, por cierto, porque realmente pararse desde el poder antes vitalicio, ahora limitado por razones de la edad. Bueno, pararse, pero aún así con changüí, porque uno llega a los 75 y puede pedir ampliación, otros 5 y después otros 5 más. Este año el Congreso, el Senado, solamente trató 2 pliegos y le dio aprobación a 2 pliegos de 2 jueces porteños para prorrogar de 75 a 80 años. Es lo único que mandó el Ejecutivo. Bueno, me parece que tenemos que decir que esta decisión de la Corte vulnera el derecho de autodeterminación del pueblo formoseño. Me parece que, aunque sea paradojal decir que la sentencia de la Corte es inconstitucional, creo que lo es y lo afirmo. Y creo que el pueblo tendrá que decidir en una próxima convocatoria a reforma constitucional si acata la decisión de la Corte Suprema o si insiste en que la reelección puede ser sin acotamiento temporal en cuanto a las renovaciones. Bueno, es un tema que tendrá que decidir el pueblo de Formosa. Ningún cientista o jurista lo va a suplir y espero que en definitiva sea el pueblo el que diga, bueno, es sensata la resolución de acotar los mandatos y fijemos 2 periodos y después uno en suspenso y después si quiere otros 2 más. Bueno, veremos, eso no va a decidir el pueblo, no ningún doctrinario. Lo que sí decimos nosotros es que con todos los temas urgentes que tenemos, con el decreto de necesidad y urgencia, con la ley base, cómo se sancionó esta ley base, que estamos ahora viendo cómo se destapa la olla. Bueno, con todo esto, preocuparse porque la voluntad popular del pueblo de Formosa haya sido respetada en la Convención Constituyente, me parece realmente muy secundario y muy impropio, además, para una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está bien, a ver, quizás en el fondo no voy a entrar a discutir sus argumentos jurídicos, lo más mínimo, pero hay una cosa que no quiero decir en favor de la Corte. Este es un expediente que en realidad lleva como 15, 20 años, y seguir prorrogándolo también en desmedro. Esto habla mal de la Corte, digo, porque también este tema de resolverlo ahora, estamos hablando que esto tenía que haberlo resuelto allá a lo lejos en el tiempo, ¿no? Bueno, precisamente esto es lo que lleva a que hablemos del tema del lawfare o de la guerra o persecución judicial, porque causas que estaban cerradas fueron reabiertas
para perseguir determinada dirigencia. Causas que van sobre objeto procesal inexistente siguen en trámite, como la de los cuadernos quemados, resucitados, bueno, pónganle el nombre que quieran. Todo esto deteriora la credibilidad ante el pueblo de la nación del accionar del Poder Judicial. La Corte, en todo este periodo, me refiero del gobierno Macri hasta acá, no dictó ninguna sentencia ni acordada que le señalara a los jueces que las causas judiciales deben tramitarse con los fundamentos, las garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Cualquier señalamiento en ese sentido habría llevado a sepultura sin lágrimas y sin flores de estas causas que están enturbiando el clima de la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Ahí sí tendría que haberse centrado la Corte como cabeza del Poder Judicial en un señalamiento rector sobre qué es un proceso judicial, particularmente cuando se trata de materia penal y que afecta a la institucionalidad. Bueno, estamos en un mal momento, evidentemente, para el accionar y la credibilidad del Poder Judicial, y buena parte de esa responsabilidad es de quienes hace pocos días declararon esta inconstitucionalidad largamente impetrada por fuerzas políticas formoseñas, ¿no? Eduardo Barcesat, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y sus conceptos siempre son interesantes para escucharlos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.